Buenas tardes a todos. Soy la doctora Mariela Zamudio, neumóloga pediatra. El día de hoy, ahora en la tarde, vamos a hablar sobre enfermedades del aparato respiratorio bajo, en especial neumonía en pediatría. A ver. Bueno, quiero empezar con algo de epidemiología. Lo más importante es que sepan que la neumonía es la primera causa de muerte a nivel mundial, sobre todo en menores de 5 años, ¿no? Y fuera de la etapa neonatal. Es por eso que es importante que podamos reconocerla y diagnosticarla tempranamente. ¿Ya? A ver. Creo que hay un problema con... Vamos a tratar de que se vea la segunda diapositiva, a ver. Ya, entonces, antes de la pandemia, en el 2019, en el Perú se habían reportado 25.000 casos de neumonía en niños, ¿no? Y de ellos, como ven en la imagen de la derecha, el 70% corresponde a los menores de 5 años. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de hospitalización es de 4 de cada 100 niños con neumonía al año, ¿no? En preescolares. En el Perú, sin embargo, que somos un país en vías de desarrollo, esta tasa es mucho mayor, ¿no? Se reportan 36 de cada 100 niños al año. ¿Ya? La letalidad es baja, del 0,75% descrita aquí en Perú. Sin embargo, esto puede variar, ¿no? Como ven, entre paréntesis, va del 0,004 al 24%, dependiendo de los factores sociodemográficos de cada país. ¿Cómo se define la neumonía? Bueno, hay varias definiciones en base a la clínica, a la patología, ¿no? Esa definición es para que puedan un poco entender cómo se hace el diagnóstico y se refiere a síntomas respiratorios agudos, es decir, que duran menos de 15 días y que están asociados a taquipnia según la edad del paciente y asociados a fiebre. ¿Ya? La causa es debido a un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar. Ahora es importante que conozcan la definición también de neumonía adquirida en la comunidad, porque también hay neumonías intrahospitalarias. ¿Ya? Entonces, se dice que es adquirida en la comunidad cuando precisamente uno se contagia, ¿no? De esta infección fuera del ámbito hospitalario, ¿no? Como su nombre lo dice, en la comunidad. Y esto puede ocurrir 7 días antes del ingreso al hospital o incluso 48 horas después de que el paciente se fue de alta. ¿Ya? Caso contrario, o sea, la definición opuesta se refiere a una neumonía intrahospitalaria. ¿Ya? ¿Por qué ocurre la neumonía? Bueno, se debe a un desequilibrio entre los mecanismos de protección del huésped, del paciente, y los mecanismos de transmisión de los virus o las bacterias, ¿no? Entonces, como protección, eh, puede haber una alteración a nivel anatómica, ¿no? Que se altere la filtración normal de partículas en las fosas nasales debido a una inflamación, a una alergia, rinitis alérgica, etc. O una alteración en el drenaje linfático. Una alteración a nivel mecánico puede ser porque no están funcionando en forma adecuada los reflejos antiaspiración de la glotis, y esto puede verse más en pacientes neurológicos, por ejemplo, que tienen trastornos de deglución, que no esté funcionando, que no tengamos en forma adecuada el reflejo de la tos, ¿no? Sobre todo en pacientes neurológicos, una alteración en el aclaramiento ciliar y en la producción de moco, ¿no? Y esto puede verse favorecido a veces por infecciones virales previas. Una alteración a nivel inmunológico también, ¿no? Inmunodeficiencias, ¿no? A nivel de anticuerpos o por alteración en la fagocitosis, ¿no? Y factores de virulencia se refieren a una alta carga viral o transmisión de bacterias, una colonización
de la orofaringe de las vías aéreas superiores por bacterias, ¿no? Un daño ciliar, como les había mencionado, que puede disminuir la fagocitosis y favorecer infecciones bacterianas, ¿no? La colonización nasofaringe, sobre todo, es una de las causas más frecuentes de neumonía, ¿no? También puede haber una diseminación hematógena, es decir, porque el paciente a través de otro foco hace una sepsis y vía sanguínea pueden llegar bacterias hacia el pulmón y ocasionar neumonía, ¿no? Sin embargo, este mecanismo es el menos frecuente, ¿no? Ocurre en pacientes con septicemia. Entonces, cuando hay un inóculo grande, factores de virulencia y alteraciones en los sistemas de protección, va a ocurrir la neumonía. ¿Qué ocurre en el pulmón? Bueno, finalmente cuando las bacterias van a llegar desde las vías aéreas superiores hasta la vía aérea inferior hacia los alvéolos, lo que va a haber es una vasodilatación e inflamación, ¿no? Mayor reclutamiento de células inflamatorias que van a producir un exudado, ¿no? Y va a haber ahí una interacción entre entre los linfocitos y las bacterias que van a estar abundantes en este momento, ¿no? Luego viene la parte de hepatización roja, donde lo que predomina es el exudado intraalveolar producto de la inflamación, ¿no? El infiltrado de neutrófilos que ya llega hacia la región, y toda esta inflamación que va a engrosar la pared del intercambio gaseoso, pues va a producir una alteración en la ventilación-perfusión, ¿ya? También la presencia, ya como esto ocurre pasado un tiempo, ya hay una disminución en la presencia de bacterias porque ya está ocurriendo la defensa natural del cuerpo, hay fagocitosis, eliminación de bacterias, ¿no? Luego viene la hepatización gris, donde ya el proceso inflamatorio, sobre todo a nivel celular, está disminuyendo, hay lisis ya de células inflamatorias, ¿no? Destrucción de células, y más bien ocurre el depósito de fibrina, ¿no? En esta etapa ya no se encuentran bacterias, ¿no? Y este proceso suele resolver generalmente en 10 días en que la sintomatología va a desaparecer por completo. Muy diferente es la resolución a nivel de imágenes radiológicas. Si bien los síntomas pueden desaparecer, las imágenes sí pueden permanecer por ahí algún tiempo, lo cual no significa que el proceso de la neumonía continúa, ¿ya? ¿Cuál es la causa? Bueno, como les había mencionado ya, puede ser ocasionado tanto por virus como por bacterias, ¿ya? En cuanto a los virus, es muy frecuente, sobre todo en los niños menores de 2 años, ¿no? Y a menor edad, más frecuente. El virus más frecuente que causa neumonía es el sincicial respiratorio, ¿no? También pueden haber otros virus como influenza, la neumonía por influenza, que es episódica, parainfluenza, adenovirus, metanemovirus, etcétera. Las bacterias, en cambio, van a ocasionar mayor mortalidad, mucho más que la viral. La causa más frecuente de la cabeza es neumococo y su frecuencia aumenta a medida que el niño crece. Ya. En menores de 2 años están descritas las infecciones neumocócicas invasivas, es ahí donde está dirigida nuestra vacunación, ¿ya? Y la mortalidad es bastante alta, ¿no? Sobre todo porque se disemina hacia el sistema nervioso central. Se describen también coinfecciones hasta en el 25% de virus y bacterias, en un 30% hay asociación de 2 o más virus y en un 3% de 2 o más bacterias. Respecto a la vacunación, que les decía está dirigido para estas cepas invasivas, en realidad una de las primeras vacunas que se consiguió fue la heptavalente, ¿no? Y vimos que con esta vacuna antineumocócica dirigida a 7 serotipos que eran los causantes de neumonías severas, de neumonías invasivas y también de neumonías que eran resistentes a la penicilina, se vio una gran disminución de los casos, como ven en el primer gráfico, hay una caída notable, ¿no? De esta línea que está punteado con los cuadraditos, ¿no? Sin embargo, lo que se vio
fue de que si bien cayeron los casos de neumonía, empezaron a aumentar algunas cepas resistentes a la penicilina que no estaban cubiertas por la vacuna heptavalente. Es por eso que nace esta otra vacuna, la 13 valente, ¿no? Con lo cual, nuevamente vimos de que los casos de neumonías resistentes, sobre todo a las penicilinas, disminuyeron notablemente. Sin embargo, nuevamente, eso lo ven en el segundo gráfico, ¿no? Nuevamente empiezan a aparecer neumonías con otros serotipos que no están en las consignados en la 13 valente y que en esta ocasión están provocando neumonías complicadas, ¿no? Neumonías necrotizantes, neumonías con empiema, que generalmente se refieren a los serotipos 19A o 3A, que no están cubiertos todavía y que felizmente no son muy frecuentes, ocasionalmente se presentan, ¿no? Pero todavía no tenemos una vacuna que los cubra. En cuanto a la etiología, se sospecha según el grupo etario, así que en los menores de un mes siempre se relaciona la neumonía a bacterias que colonizan el canal del parto, como los gram negativos y la listeria. Estafilococo y neumococo están presentes siempre en cualquier grupo etario. Entre los lactantes menores de 3 meses, la causa más frecuente es viral siempre. El neumococo es como segunda elección, pero también hay bacterias típicas de esta edad como la Chlamydia trachomatis que causa neumonía atípica, ¿no? Esa neumonía suele asociarse mucho con conjuntivitis purulenta. Entonces, vamos a describirla un poquito más detalladamente después, ¿ya? Pero hay que tomarla en cuenta. Y Haemophilus influenza, con la vacunación disminuyeron mucho las cepas tipificables, ¿no? Haemophilus influenza tipo B, por ejemplo, pero siguen prevalentes los serotipos no tipificables que siguen siendo causa de neumonía ocasionalmente y más que todo bronquitis bacterianas prolongadas. Entre los 3 meses y 5 años, es decir, los preescolares, sigue siendo frecuente los virus a la cabeza, en segundo lugar neumococo, pero ya va apareciendo en, digamos, hemófilus y estafilococo en menor cantidad, y micoplasma sobre todo, que en este grupo etario suele ser causante del 20% de las neumonías atípicas. Y en mayores de 5 años, recién el neumococo cobra notoriedad, es el primero a la cabeza, los virus ya son menos frecuentes a esta edad y micoplasma también toma notoriedad en los escolares. ¿Qué factores predisponentes hay para que un niño tenga neumonía? Primero la edad, siempre los lactantes son un grupo de riesgo. Recordemos que la inmunidad está en desarrollo y depende de cuán avanzada tenga de edad el paciente. También la presencia de hermanos mayores, porque son los que generalmente contagian o son la fuente de virus que va a contagiar a los niños pequeños, ¿ya? La concurrencia a guarderías, ¿ya? Todos los factores de hacinamiento van a favorecer las infecciones respiratorias, ¿ya? Algunos signos de que me inmunodepriman al paciente: bajo peso al nacer, madres adolescentes o bajo nivel socioeconómico por la falta de cuidado y protección que se le puede dar a los niños, ¿no? El tabaquismo pasivo, porque va a alterar este mecanismo ciliar a nivel respiratorio, lo cual favorece las infecciones bacterianas, ¿no? Igual como polución. Y algunas enfermedades también crónicas como cardiopatías o otra enfermedad broncopulmonar, pero crónica, ¿no? Desnutrición, igual que peso al nacer, que mantiene las defensas bajas, ¿no? El asma, porque al haber broncoespasmo y aumento de secreciones también hay una alteración en el barrido ciliar. Infecciones virales agudas, ¿no?
que me alteran este mecanismo de protección de los cilios, ¿no? Y que no tengan una vacunación completa, sobre todo contra neumococo, contra hemófilus, ¿no? Que hemos visto que es muy importante la vacunación para disminuir las formas severas de neumonía. En cuanto al cuadro clínico, la neumonía va a ocasionar casi siempre taquipnia y dificultad respiratoria, ¿ya? Y hay ciertas bacterias que, en las que podemos sospechar una neumonía por ellas por determinados signos clínicos. Por ejemplo, el neumococo se presenta más en épocas de invierno, ¿ya? Casi siempre causa infecciones severas que requieren hospitalización, ¿ya? El compromiso general suele ser con fiebre muy elevada, ¿no? Que causa malestar, pero cuando la fiebre cede, el niño no suele verse tan comprometido, ¿ya? Puede asociarse a eritemas en la mejilla, a dolor torácico, dolor abdominal, dolores musculares, ¿no? Presencia de tos escasa, ¿ya? Si el niño expectora, si tiene más de 8 años, la expectoración suele ser herrumbrosa, es decir, de un color naranja. Puede complicarse o asociarse a otitis media y a conjuntivitis purulenta, ¿ya? En cuanto a la neumonía por hemófilus, esta es más frecuente en los preescolares, sobre todo en los menores de 1 año. Pocas veces es causa de hospitalización en los niños, son más que todo de manejo ambulatorio, porque suelen dar síntomas prolongados, ¿no? De larga data, subagudos, ¿no? Provocan tos húmeda persistente, ¿no? Bronquitis agudas mucopurulentas que si no se dan tratamiento a tiempo, pues se convierten en neumonías, ¿ya? También son causantes de otitis medias, meningitis, epiglotitis. Felizmente, como les digo, la vacunación ha logrado disminuir estas formas severas como la epiglotitis y el derrame pericárdico, pero aún se ven algunas cepas no tipificables, sobre todo que causan bronquitis aguda mucopurulenta. El estafilococo, en cambio, puede causar neumonías muy severas, ¿no? En especial si se asocian a estafilococo meticilin resistente. Da un aspecto de bastante mal estado general, aspecto tóxico, el niño puede lucir pálido, los pacientes suelen hacer hemólisis, la expectoración generalmente también es purulenta y pueden encontrarse otros focos supurativos, pueden haber focos supurativos en piel, ¿no? Asociados a piel. También el estafilococo me da infiltrados, suelen dar infiltrados bilaterales, suele asociarse a complicaciones como presencia de bulas, ¿no? De neumotórax, empiema, ¿ya? El compromiso frecuentemente es bilateral, a diferencia del neumococo, cuyo compromiso es único, hay una consolidación lobar, ¿no? O de un segmento de un lóbulo grande, ¿no? Bien delimitado, con broncograma aéreo, ¿no? Es la típica radiografía con consolidados grandes. La presencia de bacteriemia, si bien puede darse tanto con neumococo como con estafilococo, es mucho más alta con estafilococo, ¿no? Por ejemplo, neumonías secundarias a una varicela o lesiones en piel, ¿no? Donde las bacterias pueden viajar por la sangre, hacen bacteriemia y llegan al pulmón, ¿no? Puede haber embolia séptica, ¿no? Y se ven nódulos periféricos, ¿no? Secundarios a una invasión hematógena de estafilococo. En
cuanto a la neumonía atípica, se describen tanto los virus pueden ser causantes de neumonías, suelen ser atípicas porque se parecen mucho a estas bacterias que les voy a describir. Clamidia trachomatis es más frecuente en el lactante, ¿no? Se le dice la neumonía afebril del lactante porque da poca apariencia tóxica y o no va con fiebre o va con fiebre muy baja, ¿ya? Suele presentarse desde el primer mes de vida, ¿no? Y más o menos hasta los 11 meses. Se caracteriza por una tos espasmódica, ¿no? Tose, el niño tose frecuentemente, pero sí asociado siempre a dificultad respiratoria, ¿no? Las neumonías atípicas van siempre con dificultad respiratoria a pesar de no tener fiebre, ¿no? El 63% de estos pacientes se asocian también a rinorrea purulenta y conjuntivitis, ¿no? Por ahí las sospechamos, ¿ya? Se asocian o son un factor de riesgo los pacientes prematuros y de bajo peso al nacer, ¿ya? O cuyas madres hayan tenido una infección de transmisión sexual, salpingitis, endocervicitis, ¿ya? Son neumonías graves cuando hay infección con virus y eso se describe hasta en un 37%. Y por lo general, otro signo que nos hace sospechar es la presencia de eosinofilia, ¿ya? En cuanto al micoplasma, que también es causante de la neumonía típica del escolar, en mayores de 5 años, aunque también hay algunos casos en menos frecuencia descritos en los preescolares. Esta neumonía es larvada, también subaguda, se puede presentar con fiebre, malestar, pero generalmente con otras manifestaciones, no solo respiratorias, sino extrapulmonares. Puede haber mucha cefalea, mialgia, y la tos es como la tos coqueluchoide, es una tos muy frecuente, intensa, seca, ¿ya? Dentro de las manifestaciones respiratorias se asocia a faringitis, a rinorrea, como infecciones virales, por eso a veces es difícil diferenciarlo de una infección viral. Puede haber otalgia y cuando se examina el tímpano hay presencia de vesículas en el tímpano que se describen como meningitis bulosa hemorrágica, ¿no? Que suelen sangrar y son muy dolorosas. Al examen físico podemos auscultar crépitos, podemos auscultar sibilancias, ¿no? Muchos de esos pacientes incluso reciben terapias de rescate como si se tratara de una crisis asmática por la presencia de las sibilancias, pero en las imágenes van a dar infiltrados intersticiales, ¿no? O opacidades bilaterales, ¿no? Peribronquiales. Suelen dar adenopatías cervicales, hasta en un 20% pueden dar derrames pleurales. Como les decía, la duración es prolongada, subaguda, incluso crónica, porque se quedan con una tos seca irritativa por bastante tiempo, similar a la pertusis. Dentro de las extrapulmonares se describen mucho las alteraciones hematológicas, se asocian a anemia, incluso anemia hemolítica, puede haber plaquetopenia, ¿no? Pancitopenia en algunos casos. El daño es directo por citoquinas o indirecto por autoanticuerpos, ¿no? O por obstrucción vascular, ¿no? Por vasculitis o trombosis. Por eso quedan muchas manifestaciones hematológicas. Ahora, la neumonía en general puede complicarse. Las neumonías bacterianas pueden complicarse. ¿Y a qué le decimos neumonía complicada? Cuando se asocia, puede ser tanto a pleuresía o a necrosis o a fuga de aire. Cuando se asocia a pleuresía, estamos hablando de derrame paraneumónico en neumonías neumocócicas que causan efusión pleural. O si este derrame es purulento, hablamos de empiemas bacterianos. En el caso de necrosis, podemos hablar de neumonía necrotizante o abscesos pulmonares. Y cuando hay fuga de aire, vamos a hablar de neumonías asociadas a neumotórax, a enfisema subcutáneo, neumomediastino o a neumatoceles, ¿no?
Siempre sospechar de neumonías complicadas en aquellos que no respondan a nuestra terapia inicial con antibiótico, ¿no? O que mantengan una fiebre persistente, o en niños que tengan algunas comorbilidades subyacentes que lo hacen más predisponentes para infecciones por estafilococo o por neumococo en cepas resistentes. Es importante conocer a qué le decimos neumonía recurrente, porque hay niños que pueden tener infecciones respiratorias virales frecuentes, ¿no? Algunas de estas asociadas a neumonías virales, y esto no entra en el concepto de neumonías recurrentes. Las neumonías recurrentes se refieren sobre todo a la presencia de más de 2 neumonías, pero de etiología bacteriana, ¿ya? En el lapso de un año, o cuando se han descrito 3 o más neumonías bacterianas, ¿ya? En cualquier lapso de tiempo, ¿ya? Y que el requisito es de que haya habido resolución completa del cuadro neumónico, ¿no? Entre los episodios, ¿no? Entre neumonía y neumonía, ¿no? No es que el niño se quede con tos o con algún síntoma persistente que no desaparece, ¿no? La clínica logra desaparecer por completo. Y estas neumonías es importante siempre buscar la localización. Si son siempre en el mismo foco, no siempre tienen neumonías en el mismo lugar, pues hay que sospechar que hay algo en forma local que las predispone, como por ejemplo la presencia de un cuerpo extraño no diagnosticado, ¿no? Que puede haber generado una telectasia local que se ha sobreinfectado y que al estar obstruyendo, pues cada cierto tiempo el paciente va a presentar fiebre y va a hacer focos neumónicos siempre en esa zona, ¿no? O presencia ya de daño a nivel anatómico, ¿no? Con bronquiectasias localizadas que siempre se infectan cada cierto tiempo, no en la misma zona. O la presencia de tumoraciones endoluminales que pueden también estar causando infecciones recurrentes, o una malformación pulmonar en una zona determinada que se va a infectar cada cierto tiempo. Ahora, cuando estas neumonías recurrentes no tienen una misma localización, sino a veces ocurren en un lado, otras veces en el pulmón contralateral, en diferentes lóbulos pulmonares, pues entonces hay que sospechar de otro tipo de enfermedades como inmunodeficiencias que generalmente afectan los segmentos basales, ¿no? De malformaciones traqueales que pueden predisponer a ciertas infecciones recurrentes, o de discinesia ciliar primaria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de neumonía? Bueno, para empezar, la definición a veces no ayuda mucho al diagnóstico, porque les dije que es una infección de síntomas respiratorios altos, y estos son comunes a muchas infecciones. Muchas empiezan con síntomas respiratorios altos, la bronquiolitis, el croup, ¿no? Sin embargo, todas estas también se pueden asociar en el transcurrir de los días a signos de dificultad respiratoria. Por eso es difícil el poder distinguir una de otra. Son determinados signos los que nos hacen diferenciarla. Y en el diagnóstico de neumonía, la OMS, así como la guía británica, están de acuerdo que la presencia de taquipnia es lo que nos debe hacer sospechar de neumonía. Taquipnia incluso no asociada a nada, porque fiebre no siempre va a estar presente en todas las neumonías. Hemos visto la neumonía del lactante o las atípicas no dan fiebre, o dan fiebre muy baja, ¿no? Entonces, taquipnia y distrés respiratorio nos debe hacer sospechar de neumonía. Y la taquipnia, como les dije al inicio, debe ser tomada en cuenta según la edad del paciente. En menores de 2 meses se dice que el paciente tiene taquipnia si la frecuencia respiratoria es mayor de 60, en los menores de 1 año si es mayor de 50, en los preescolares si es mayor de 40, y en los escolares si es mayor de 20, ¿ya? Estando en reposo el paciente.
Para diferenciar una neumonía viral de una bacteriana, si bien es difícil, sin embargo, hay algunos signos que nos pueden orientar hacia una u otra. El mal estado general, sobre todo, acompaña a las neumonías bacterianas, estando o no estando con fiebre. Sabemos que la fiebre da malestar, pero cuando esta cede, si el niño luce bien, está activo, es probable que se trate de una infección viral. La fiebre es mucho más alta en las neumonías bacterianas que en las virales, siempre son por encima de 39. Y a la auscultación, el que haya presencia de otros ruidos diferentes de los crépitos, como sibilancias, roncantes o subcrépitos, suele ser más frecuente en las neumonías virales. Los crépitos pueden estar en ambas, presentes tanto en una viral como en una bacteriana, pero la presencia de sibilancias y otros ruidos son más frecuentes en las virales. El síndrome de condensación, como les había dicho en una imagen, en una radiología, en rayos X, estos consolidados grandes que ocupan todo un segmento lobar o subsegmentarias grandes son más frecuentes en neumonías bacterianas, en especial las neumocócicas, ¿no? Sin embargo, cuando vemos imágenes o consolidaciones o imágenes alteradas en la radiografía, ¿no? Que no deberían estar ahí y que no auscultamos nada, no tienen correlación con nuestra auscultación pulmonar, es decir, hay una disociación clínico-radiológica, es más frecuente de las neumonías virales o de las neumonías atípicas. Solo la radiografía por sí no nos ayuda a hacer diagnóstico de neumonía. La neumonía se diagnostica en base al examen físico y a la historia del paciente. Si yo me dejo guiar solo por la radiología sin tomar en cuenta los signos y síntomas del paciente, tengan por seguro que voy a fallar. ¿Por qué? Porque la interpretación de las imágenes varía de observador a observador. Se ha visto que no todos tienen mucha experiencia en interpretar las imágenes en radiología y esto puede ocasionar un exceso en el uso de antibióticos. Hay muchas imágenes o opacidades que son difíciles de diferenciar entre virales, atípicas y bacterianas, por ejemplo. Las oposidades alveolares pueden estar presentes en los tres tipos de neumonías, no tanto en las virales como en las bacterianas y como en las atípicas. Sin embargo, son más frecuentes en las bacterianas. Pero si no toma en cuenta el examen físico y la historia del paciente, al tomar en cuenta solo la radiografía, podría estar pensando que es una bacteriana e iniciarle amoxicilina cuando el paciente no lo requiere. Igual, los infiltrados intersticiales, si bien es opacidades reticulares, intersticiales, mal definidas, ¿no? Como parchadas, son más frecuentes en las infecciones virales, sin embargo también están presentes en las atípicas y en algunas bacterianas. Entonces, repito, tomar en cuenta solo la radiología para hacer diagnóstico nos va a llevar a errores. ¿Cuáles son las limitaciones? En un estudio, un metaanálisis donde se incluyeron de 10 a 12 estudios pediátricos, mostró que el acuerdo de observador a observador en la interpretación de la radiografía era solo del 30%, ¿no? Entonces, hay mucho desacuerdo, mucha discordancia entre la interpretación de la radiología, de las imágenes. Ahora, y este acuerdo es peor todavía cuando se trata de informar un infiltrado en niños menores de 5 años. ¿Ya? Muchos infiltrados intersticiales, opacidades, son tomadas como infecciones bacterianas, cuando de repente si lo correlacionamos con la clínica y el examen físico, se tratan solo de infecciones virales. Una falta de acceso a los servicios básicos, sobre todo en atención primaria, porque en radiología el equipo de rayos X está presente en centros de salud grandes, en hospitales, no está en los centros de atención primaria.
Entonces, sería, si tomáramos, lo pidiéramos para hacer diagnóstico, dejaríamos de diagnosticar a muchos niños. Otra limitación es la exposición a la radiación. Si bien es bastante baja, la suma de tantas radiografías que a veces pedimos innecesariamente, sí puede, por radiación acumulativa, afectar al niño, ¿no? Entonces hay que pedir las imágenes solo cuando son necesarias. Entonces, ¿cuándo se debe realizar una radiografía? En primer lugar, cuando tengo duda diagnóstica. Y duda diagnóstica no en base a mi falta de conocimiento, sino en base a los signos y síntomas del paciente que pueden ser inespecíficos. Una historia y examen físico inconsistente, como les he dicho, puede haber disociación clínica y radiológica. Hay lactantes febriles sin foco, ¿no? Los que solo se presentan con fiebre y donde muchas veces hay neumonías ocultas, es decir, que no se ausculta ningún ruido, ningún signo al examen físico respiratorio. Sin embargo, en la radiología vamos a observar algunas imágenes que comprometen el parénquima. Entonces, es por eso que en el estudio del lactante menor sin foco, ¿no? Con fiebre, se debe incluir siempre una radiografía. Eh, Siempre que haya dificultad respiratoria que no se asocia a un cuadro infeccioso, ¿no? Entonces se debe de descartar, por ejemplo, cuerpo extraño, ¿no? O algunas otras complicaciones cuando el cuadro es súbito, ¿no? Neumotórax, ¿no? Enfermedad pleural o enfermedad cardíaca. Siempre que haya dificultad respiratoria grave. Cuando se sospecha de complicación que no está respondiendo al tratamiento antibiótico que le hemos instaurado, hay que pedir radiografía, ¿no? En las imágenes siempre debemos buscar, cuando no haya lesiones evidentes, dirigir nuestra mirada hacia lóbulos superiores, porque a veces no lo tomamos en cuenta porque están ocultos por la imagen del omóplato, pero sin embargo si vemos opacidades eh, mucho más blancas, mucho más radiopacas, debemos sospechar de focos en esa zona, ¿no? Peribronquiales, ¿no? Retrocardíacas, ¿no? Siempre la opacidad cardíaca tiene que ser homogénea. Si vemos zonas que son mucho más radiopacas, quiere decir que hay imágenes detrás del corazón que están afectando el parénquima. Los ángulos costofrénicos o costodiafragmáticos que siempre deben tener una angulación. Si este ángulo está borrado, pues ahí también está ubicada la neumonía. Y finalmente debajo del diafragma, ¿no? Debajo del diafragma, que suele afectar las zonas basales posteriores y que a veces no lo vemos porque está oculto por la opacidad del estómago y del hígado. Algunos ejemplos, por ejemplo, en esta radiografía vemos una opacidad que puede pasar desapercibida y oculta por el omóplato izquierdo, pero está ubicada en el lóbulo superior izquierdo. Vean que no hay una igualdad con el pulmón contralateral de
escucha ahora? A ver, se me fue el internet por un momento, vamos a continuar entonces. Les estaba mencionando de las imágenes que se ven en neumonía. En esta radiografía vemos cómo hay una opacidad en lóbulo superior izquierdo que a veces puede pasar desapercibida por la misma opacidad del omóplato, ¿no? También hay un incremento de la trama broncovascular bilateral. En esta otra que vemos claramente una telestasia triangular, una opacidad triangular en la base izquierda y imágenes o opacidades parchadas, ¿no? Más tenues, que son peribronquiales o pericardíacas y que corresponden a una neumonía viral. Casi siempre la presencia de atelectasia se asocia mucho a neumonías virales, ¿no? Las bacterianas casi nunca van con atelectasias. En esta otra imagen vemos un consolidado, ¿no? Que ocupa la base, el tercio inferior derecho en la radiografía frontal. Sin embargo, noten cómo borra parte del diafragma, ¿no? No se puede ver una continuidad de la línea diafragmática por esta opacidad que la está borrando. Eso nos hace sospechar que esta consolidación está ocupando la parte anterior, ¿no? Y eso lo podemos verificar en la radiografía lateral. Vean cómo hay una opacidad, ¿no? Que ocupa la parte anterior. Nos referimos al lóbulo medio, ¿ya? En esta otra imagen hay una opacidad grande en el lóbulo superior derecho, ¿no? Que no me eleva la cisura anterior como si ocurre en las atelectasias, por el contrario, es una cisura un poco abombada, ¿ya? No ocupa todo el lóbulo superior, sin embargo, sí parte de no es subsegmentario. Y hay broncograma aéreo, entonces se trata de una neumonía del lóbulo superior derecho, bacteriana por lo general. Vean acá cómo hay infiltrados alveolares que son como algodonosos, difusos en todo el lóbulo, el pulmón tanto derecho como izquierdo, no es bilateral. Esta es una típica imagen de una bronconeumonía, ¿ya? Porque la diseminación es a través de los bronquios, ¿no? Al resto del parénquima, ¿ya? A esto se le dice bronconeumonía, ¿no? Imágenes, y son tanto intersticiales como algunas alveolares, ¿no? Estas manchas como algodonosas se le dicen opacidades alveolares, ¿ya? Corresponden a una neumonía bacteriana también. Las complicaciones más frecuentes de la neumonía son la efusión pleural y el absceso. La efusión pleural viene a ser la acumulación de un líquido exudado entre las pleuras, lo que va a provocar una separación de las pleuras que se van a traducir en una imagen radiopaca, no blanca, que cuando el líquido está libre se va a ver esa curva, ¿no? Que le decimos la curva de Damasó. Cuando el líquido está tabicado, esta curva se va a perder y pueden tomar formas irregulares, ¿no? O lineales, ¿no? Porque ya está tabicado y no deja que el líquido fluya y se ubique en la base. Vean esta otra imagen que se trata de un absceso pulmonar. Es más frecuente en pacientes que tienen ya una malformación pulmonar, ¿no? Que suele llenarse de contenido. Como vemos, hay un nivel hidroaéreo, ¿no? Es más, hay dos niveles hidroaéreos, ¿no? Corresponden a una malformación congénita de la vía aérea que se ha infectado. En cuanto a los exámenes de laboratorio, no nos sirven para el diagnóstico de neumonía. Les repito, el diagnóstico es en base a la presencia de taquipnia asociada a dificultad respiratoria, que puede o no haber presencia de fiebre,
¿ya? Puede haber o no presencia de tos, ¿ya? Y que a la auscultación voy a tener, o al examen físico voy a observar dificultad respiratoria, es decir, uso de músculos accesorios, ¿no? Puede haber hipoxemia también en grados más severos, ¿ya? Entonces, eso me hace el diagnóstico de neumonía. Si ausculto crépitos, con mayor razón, ¿no? Si ausculto soplo tubárico, que todo forma parte del síndrome de condensación, voy a hacer el diagnóstico. Y en algunas neumonías virales puedo escuchar aparte sibilancias, crépitos, subcrépitos, ¿no? Entonces, los exámenes de laboratorio, ¿para qué me sirven? Más que todo se usan en pacientes con clínica grave, los que están hospitalizados, ¿no? Para poder hacerle seguimiento al paciente y ver la respuesta al tratamiento, ¿no? Tiene que haber una mejoría tanto clínica como en los reactantes de fase aguda. En cuanto al hemograma, si bien no hay exámenes que me ayuden exactamente a diferenciar, es difícil que por los exámenes pueda diferenciar neumonías virales de bacterianas, sí algunos se asocian más a unas que a otras. Por ejemplo, las neumonías bacterianas se asocian más a la presencia de neutrofilia, ¿no? Mayor leucocitos, o a la presencia de callados en más del 5%. Recuerden, las leucocitosis con desviación izquierda que antes nos enseñaban que eran típicas de infecciones bacterianas, no es así. Estas son inespecíficas y pueden estar presentes también en neumonías virales o en cualquier infección, porque pueden elevarse incluso por hipoxemia, puede haber leucocitosis, ¿no? La PCR también puede ser elevada en ambas neumonías, tanto viral como bacteriana. Sin embargo, cuando esta PCR está muy elevada, por encima de 40 o 50, se relacionan más a neumonías bacterianas. Y hay estudios que incluso ponen como punto de corte 80 miligramos por litro con una alta sensibilidad. La procalcitonina, en cambio, solo se eleva en infecciones bacterianas, ¿ya? Y su elevación es proporcional a la severidad, pero se usan más en pacientes que hacen bacteriemia, en la etapa neonatal, en lactantes, ¿ya? Van perdiendo su sensibilidad a medida que crece el paciente. Entonces, tampoco es de que vamos a es un examen un poco caro para tomarle a todos los pacientes. Lo básico es siempre tomar en cuenta la clínica y el examen físico. Los hemocultivos, de igual forma, tienen un bajo rendimiento. Solo los pacientes que hacen neumonías invasivas, es decir, bacteriemias, van a obtener hemocultivos positivos. Y esto está descrito en solo el 3% hasta 12% a medida que mientras más pequeño sea el paciente. Por lo tanto, se recomiendan en pacientes menores de 2 años. En mayores de 2 años, bien raro que un paciente tenga hemocultivo positivo. El cultivo de esputo se debe de hacer siempre que el paciente pueda expectorar, es decir, en mayores de 8 años, para poder tener una casuística acumulada de la etiología bacteriana. ¿Ya? En cuanto a el GeneSper, que es una tecnología que conocemos en tuberculosis, por ejemplo, es una prueba rápida a través de la PCR, de la reacción en cadena de polimerasa, que me permite identificar no solo virus, sino también bacterias, ¿no? Y dentro de estos, las bacterias atípicas como Clamidia trachomatis, virus, bordetella, micoplasma, ¿no? Uraplasma, Pneumocystis jirovecii. Entonces es muy útil para neumonías atípicas y para virus. La serología también, que se usa más que todo en micoplasma, ¿no? Y se puede pedir a partir del 7º día de enfermedad. Ahora, como micoplasma es una infección un poco larvada, no tan aguda, suelen consultar ya con varios días de enfermedad, entonces sí se puede solicitar. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que depende de la edad, porque es nuestra sospecha diagnóstica. En
menores de 2 años, el tratamiento de 2 meses, perdón, el tratamiento siempre es endovenoso cuando sospechemos de neumonía. Recuerden que ellos hacen bacteriemia y vamos a utilizar ampicilina para cubrir listeria y para los gram negativos gentamicina o cefotaxima. En menores de 5 años, si no hay dificultad respiratoria ni hipoxemia, podemos usar amoxicilina, que en nuestro medio hay una alta sensibilidad a la penicilina aún y muestra resultados incluso similares a la ceftriaxona. Entonces, la amoxicilina es de elección para neumonía. En caso requiera hospitalización, se puede usar ampicilina para cubrir de paso también algunas cepas de hemófilos. En mayores de 5 años, si no requieren hospitalización, se usa amoxicilina y se debe sospechar siempre de casos atípicos, ¿no? Dependiendo de la clínica. Si requiere hospitalización, de elección es la penicilina o la ceftriaxona. En el caso de neumococo sensible a la penicilina, como les digo, penicilina o ampicilina se puede usar. En el caso, si fuera resistente, se usa ceftriaxona. En el estafilococo de elección es oxacilina, que penetra muy bien el parénquima pulmonar. Si hay resistencia, es un estafilococo MARSA, meticilina resistente, se debe optar por vancomicina endovenosa. O si pocos casos de neumonías por estafilococo son leves, que no dan dificultad respiratoria. Así que en este caso, si se sospecha porque hay una lesión en piel o porque es una neumonía complicada, deben hospitalizarse y el tratamiento es vancomicina cuando se sospecha de resistencia. Hemófilus influenza van muy bien, son muy sensibles a la ampicilina endovenosa o vía oral amoxicilina clavulándico. En el caso de neumonías graves y extensas o asociadas a complicaciones como derrames bilaterales, debe cubrirse las etiologías más frecuentes, que son neumococo y estafilococo. Se recomienda un tratamiento empírico de cefotaxima o ceftriaxona a dosis altas, asociado a clindamicina o vancomicina. Tener en cuenta los criterios de hospitalización, que en neumonía son todo menor de 6 meses, que tenga un mal estado general, que tenga deshidratación, bacteriemia, que se asocie a dificultad respiratoria o hipoxemia, y que su neumonía sea multifocal o esté asociada a alguna complicación como efusión pleural o neumonía necrotizante o bulosa, ¿no? En neumonías aspirativas en pacientes neurológicos también siempre deben hospitalizarse. Si hay asociado algún factor de riesgo con una enfermedad crónica de base, como enfermedad pulmonar crónica, cardiopatía, desnutrición, inmunodeficiencia, ¿ya? Si el paciente no está yendo bien con el tratamiento que le hemos dejado ambulatoriamente, ¿no? O si empieza a vomitar y no se le puede administrar los antibióticos orales. Entonces, para terminar, el diagnóstico de neumonía, así como de muchas infecciones respiratorias, es básicamente clínico. La radiología y los exámenes son solo una ayuda diagnóstica. A veces confunden más que ayudar, pero sí se deben pedir en pacientes hospitalizados. Y el distinguir entre la etiología viral y bacteriana no es solo en base a un criterio, sino en base a todo nuestro examen físico, anamnesis y la ayuda diagnóstica que podamos tener, ¿ya? Lo importante es que puedan dar un tratamiento oportuno en base a su sospecha diagnóstica, sobre todo por la edad del paciente, y que puedan reevaluar a todo paciente que inician un tratamiento. Las reevaluaciones tienen que ser entre las 48 y 72 horas para ver cómo está respondiendo el tratamiento y detectar en forma temprana una neumonía complicada o un caso de resistencia.